El ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar el repaso de la lección número 7. Agradecemos a la familia Fustero por la elaboración de las gráficas que a continuación vamos a utilizar. El título de esta lección es Líderes, Siervos. Nuestro bosquejo para esta lección es el siguiente. En 1 de Pedro 5, 1 al 10, Pedro habla acerca del rol del anciano en la iglesia. Él nos presenta el origen del anciano, los requisitos del anciano, los deberes del anciano, la vocación de servicio, su humildad y enfrentando los peligros como anciano. Miremos el origen del anciano. Primera de Timoteo 5, 17 es la cita que nos llama la atención para este estudio. Los ancianos que gobiernan, bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así se expresa Pablo. En un principio, la iglesia era dirigida directamente por los 12 apóstoles. Acá los podemos ver. Conforme la iglesia crecía, se vio necesaria la ayuda de otras personas. Se eligieron diáconos para esta función, según aparece en Hechos 6, del 1 al 6. Al establecerse iglesias fuera de Jerusalén, fue necesario nombrar líderes que las dirigieran. Estos fueron llamados los ancianos. En el libro de Hechos y en los escritos de Pablo, vemos cómo éste tenía la costumbre de ordenar ancianos en cada iglesia. Referencia, Tito, capítulo 1, versículo 5. Entre sus labores estaban la de predicar, exhortar y hacer lo necesario para el bienestar de la comunidad religiosa. Requisitos del anciano. Regresemos con Pablo en 1 de Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. En 1 de Timoteo 3, versículo 1 al 7 en 1 Timoteo 3 y en Tito 1, versículos 6 al 9, encontramos los requisitos que deben cumplir aquellos que son nombrados ancianos. Escuchemos. Irreprensible. Aparece en Timoteo. No un neófito, marido de una sola mujer, que tenga buen testimonio, sobrio, que tenga buen testimonio de los de afuera, por supuesto que los de adentro también, prudente,
que tenga hijos creyentes que no estén acusados de rebeldía. Tremenda. Decoroso, hospedador, apto para enseñar, no soberbio. Lo repito, no soberbio. No dado al vino. Algunas versiones dicen no dado al mucho vino. Aquí pues aclaramos que es no dado al vino, ni al mucho ni al poco. No iracundo, no pendenciero. Anda, esta palabrita es tremenda. Amante de lo bueno, no codicioso. Wow. Justo. Los requisitos son bastantes, ¿eh? Aquí tenemos ahora amable. Ese es claro. Pero aquí viene uno bien difícil. Santo. Esto hay que discutirlo un poquito. Santo. Santo. No avaro. Retenedor de la palabra fiel. Y una bien importante que a mí me llama poderosamente la atención, que gobierne bien su casa. Estos requisitos tenemos que darle por lo menos unas 2 o 3 semanas para digerirlo por completo, pero no tenemos ese tiempo ahora, así que voy a dejar que cada uno de ustedes pues desmenuce el que más le gusta. Hay varios que me impresionan bastante. Avanzamos. Deberes del anciano. Bueno, cuando hablamos de deberes del anciano, nos tenemos que ir de una vez a 1 Pedro 5:2. Cuidad de las ovejas de Dios que os han sido confiadas. Hacedlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no como a la fuerza o por ambición de dinero. Realizad vuestro trabajo de buena gana. El anciano es ante todo un testigo. ¿Testigo de qué? Testigo de los padecimientos de Cristo. Y participante. ¿Participante de qué? De la gloria que será revelada. 1 Pedro 5:1, así lo confiesa. Es comparado con un pastor que guía a sus ovejas. Es más, a muchos ancianos en muchas partes, los mismos hermanos y las personas que no son de la iglesia acostumbran llamarle pastor. Debe guiarlas al gran pastor y participar con ellos su conocimiento personal del Salvador. Ha de ser un ejemplo humilde para la Grey. Grey significa iglesia. Enseñarles y ayudarles a trabajar en armonía, de acuerdo al versículo 3. Concluimos esta diciendo: todo ello ha de ser hecho de forma voluntaria. Señor anciano, usted no cobra por lo que hace. El anciano es voluntario. Es voluntario, es una posición tremenda, sí, tremenda, pero la satisfacción está en ver que la iglesia crece y que avanzó en el periodo en el que usted fue anciano. Con ánimo pronto, o sea, dispuesto, motivados por el amor de Cristo y su iglesia. Ese debe ser la razón y el incentivo que todos debemos tener cuando somos ancianos. Es el amor de Cristo y el amor a su iglesia. Bien, mis hermanos, pasemos pues al siguiente, que es la vocación de servir.
amor a su iglesia. Bien, mis hermanos, pasemos pues al siguiente, que es la vocación de servicio. Cuando hablamos de vocación de servicio, tenemos que referirnos al versículo 3. No seáis tiranos con los que están a vuestro cuidado, sino sed ejemplos para el rebaño. Una diferencia fundamental entre las naciones de este mundo y el reino de los cielos es la forma en que se comportan sus líderes. ¿Verdad que sí? Aquel que tiene un puesto de liderazgo en la iglesia debe servir a los demás y ser su ejemplo. Ok, esto no quiere decir que el anciano va a cubrir la falla de otros departamentos. No. Si bien es cierto, el anciano puede un buen día pues cubrir la falta de un diácono o cubrir la falta del director de escuela sabática, pero no debe ser la norma, no debe ser la costumbre. Ok, eso debe estar claro. Cada quien debe cumplir con su responsabilidad en la iglesia y el anciano no debe cargar con la iglesia. Siendo anciano debe aprender a servir a los demás y no esperar ser servido por los demás. Jesús dijo claramente que el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Eso es lo que dijo Jesús. Por lo tanto, tenemos que obedecer, pues obedecer la palabra de Dios. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Pues él mismo no vino para ser servido, sino para servir. Esto está en Mateo 20, 27 y 28. Terminamos esta parte diciendo: como imitadores de Cristo, cada líder ha sido llamado a buscar el bien de sus hermanos y no el suyo propio. No puedo, de ninguna forma puedo aceptar o beneficiarme de mi puesto como anciano para mi beneficio personal. Una cualidad es la que viene. El anciano debe ser humilde, la humildad. El versículo 5 nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el tiempo que vivió Pedro, la humildad era la actitud que debían tener los siervos y esclavos respecto de sus amos. Mostrar humildad hacia alguien que está debajo o al mismo nivel era entendido como una debilidad. Pero en la iglesia no puede ser así. La humildad es un requisito indispensable para la convivencia, especialmente en aquellos que están dotados de autoridad. Debemos reflejar para con nuestros hermanos la misma humildad con la que nos presentamos ante Dios. Avanzamos. Enfrentando los peligros. Llegamos pues al final de nuestro estudio, nuestro repaso, y aquí vemos los versículos 8 y 9 del capítulo 5 de 1 Pedro que analizamos esta semana. Y dice: sed sobrios y velad. Y ahora viene, Señor, una observación bien grande que hace Pedro. Porque vuestro adversario el diablo anda. Dice: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Los cristianos siempre tendrán que enfrentar padecimientos a causa del conflicto existente entre el bien y el mal. Y acá quiero llamar la atención a aquellos nuevos cristianos. No piensen que todo en la iglesia va a ser color de rosa.
recuerden que aún las rosas, por muy bonitas que son, tienen espinas y de vez en cuando uno las agarra y se puya. Así que conforme la iglesia avanza, se redoblan los esfuerzos del enemigo de las almas. ¿Qué quiere decir con esto? Si para los días de Pablo se sentía que el diablo andaba como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, la iglesia ha crecido desde los días de Pablo hasta hoy, así que con mucha más razón hoy el diablo se va a notar más. Aún más, ya no está en derredor nuestro, ya está con nosotros, está como león rugiente, camina a nuestro lado, porque él ha redoblado sus esfuerzos para vencer a cada uno de los seguidores de Cristo. Somos conminados, escuche bien, somos conminados a resistir al diablo. Se nos hace esa invitación. Firmes en la fe. Yo sé que ustedes me estarán preguntando, hermanos, ¿cómo hacemos esto? Bueno, se lo voy a decir como lo dijo Pablo. Es una lucha. En esta lucha, Jesús nos promete que nos restaurará y nos hará fuertes, firmes y estables. Y eso lo encontramos en el versículo 10 del estudio de esta semana. Primera de Pedro 5. Nueva versión internacional, así nos lo dice. Nos restaurará y nos hará fuertes, firmes y estables. Miremos el mensaje que el apóstol Juan nos da en el libro de Apocalipsis, versículo 10 del capítulo 2. No temas, dice, en nada lo que vas a padecer. Vamos a padecer o estamos padeciendo. Sé fiel hasta la muerte. Ahí está el punto. Sé fiel. Tenemos que ser fieles hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. La corona ya está hecha, hermanos. Solo tenemos que mantenernos fieles hasta alcanzarla. Elena G. White termina este estudio, nos deja este regalo. Aquellos que lleguen a ser colaboradores con Dios, o sea, nosotros, crecerán en poder moral y espiritual. Crecerán en poder moral y espiritual. En cambio, aquellos que dediquen su tiempo y energías a servirse a sí mismos, escuchen bien, se marchitarán, empequeñecerán y finalmente morirán. Todos, las mujeres cristianas, los jóvenes, los adultos y los ancianos pueden tener una parte en la obra de Dios para este tiempo. Escuche bien. Y al participar en esta obra, en la medida en que las oportunidades se presenten, obtendrán una experiencia del más alto valor para sí mismos. Experiencia, hermano. Es la experiencia la que nos va a advertir de lo que viene. Y esa experiencia yo no la puedo ganar por ti. Yo tengo que ganar mi propia experiencia y tú la tuya. Sigue diciendo. Al olvidarse del yo, crecerán en la gracia. Al entrenar la mente en esta dirección, aprenderán a llevar cargas para Jesús y comprenderán mejor
la bendición del servicio. Me detengo aquí porque me llama la atención la palabra entrenar. Hermanos míos, la sierva del Señor nos está diciendo que nuestra mente no se educa sola, necesita ser educada, y para eso estamos nosotros, para entrenar nuestra mente en la dirección correcta. Sigo. Y muy pronto vendrá el tiempo cuando los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Repito, y muy pronto vendrá el tiempo cuando los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. La última línea aparece en Salmo 126:5. Ha sido una cita del libro Hijas de Dios, escrito por Elena G. de White, página 17. ¿Ok? ¿Entiendes eso? A la iglesia no, hermano, a la iglesia no vienes a que se haga tu voluntad. Si vas a trabajar en la iglesia es para hacer la voluntad mía, dice Jehová. Amén. Amén. O sea, en la construcción, en la edificación de la iglesia, Jesús utiliza obreros. Esas hormigas obreras no paran de trabajar. Así es que Dios necesita obreros, gente que no pare de trabajar, gente que quiera trabajar, gente que no pare de trabajar, y gente que esté dispuesta a dar su vida por la edificación de la iglesia. Cuando Dios manda mensajeros, resulta que muchas veces hay en la iglesia gente con buena intención, pero que no se dejan dirigir. Estas personas hacen daño a la obra. ¿Sí? Pero tenemos que no podemos sacarlo. Muchas gracias. Y recuerde, visite nuestro sitio en internet conectateajesus.es.tl. Comentarios y audio de su hermano en Cristo, José Moreno. Muchas gracias. Dios les bendiga.